Mira, vamos a ver. Yo no estoy dispuesto a convertir el Pleno del Ayuntamiento de La Laguna, que es una asamblea representativa, casi un parlamento, en un lugar donde las discusiones sean del tipo de barra de café, ni mucho menos estar contestando discursos que son auténticas cantinfladas. He dicho durante mi intervención que la cuestión importante no es la sancionatoria, la cuestión importante es el restablecimiento del orden legal. Y la experiencia indica que en suelo rústico se están consolidando grandes infracciones. Y he dicho además, aunque Cantinflas no debe haberlo entendido, que en el suelo rústico, aunque sean graves infracciones por falta de título, sí, no sé por qué se va, porque yo he oído hablar de enfermedad. ¿He oído hablar de enfermedad? Bien. En suelo rústico, las infracciones, aun siendo graves, si tienen que ver con los usos del suelo rústico, no son las relevantes, porque en definitiva esas son reconducibles a legalidad. Pero en esa especie de farfullo de respuesta que tuve que estar oyendo y sufriendo, se mezclaban unas cosas con las otras, intentando incluso crear un ficticio conflicto entre el gobierno municipal y el sector agropecuario, que hasta la fecha ha tenido en este ayuntamiento un área completamente irrisoria, que era un área de fiestas bis, y no realmente encaminada a la potenciación de ese sector estratégico en la economía del municipio. He sido más de 20 años concejal de este ayuntamiento y he tenido que vivir dos grandes etapas de tramitación del Plan General, y las dos etapas, la de 95-99, protagonizada por el equipo liderado por don Elfidio Alonso, y la del 2013, fueron etapas en las que se tejió una amenaza gravísima sobre el suelo agrario del municipio, siguiendo la inevitable tendencia urbanizadora de un partido que es el exponente del sector inmobiliario, que se permitió durante la tramitación de la ley del suelo darle órdenes al presidente del Gobierno de Canarias, otro mero agente en las instituciones de ese sector, en el sentido de que no se modificara durante lo que llamaron el paseillo parlamentario, la señora Salud Gil, que no se modificara durante el paseillo parlamentario. Tengo que decirles a los señores y señores concejales que cuando un concejal pone en conocimiento de la Fiscalía o del Juzgado de Instrucción un hecho que pudiera ser constitutivo de delito, está cumpliendo con un deber legal, y que las personas que participamos activamente, a pesar de nuestra juventud, en la lucha antifranquista, y a los documentos del Tribunal de Orden Público me remito, que puedo acreditar a sus señorías cuando quieran. Participamos en aquello pensando en un sistema democrático en el que se respetara la legalidad, en el que no se instaurara la censura, que algunos hemos sufrido encarnizadamente durante los últimos años. Aquí la única enfermedad que yo he vivido es la de la corrupción, y esa corrupción tiene siglas partidistas: Coalición Canaria. Corrupción. Si en el debate se permite hablar de enfermedades, y la alcaldía, yo creo que magnánimamente lo permite, aquí hablamos entonces de todo. Y yo no estoy hablando de personas. En todos los partidos hay personas honorables y que creen en sus ideales y otras que no. Me hubiera gustado que algunos de los concejales, cuando oyeron términos como enfermedad y confidente, salieran, pero entonces no salieron y yo me quedé aún escuchando estas cosas. Y finalmente creo que tengo derecho a la defensa. Tengo un expediente universitario como estudiante que terminé a los 21 años mi licenciatura, antes de entrar el día siguiente en un regimiento disciplinario, porque estaba imputado por el Tribunal de Orden Público, el siniestro Tribunal de Orden Público, con un expediente que lo cotejo cuando quieran con el del señor Alberto Díaz, cuando quieran, y verán la carretilla de matrículas de honor y sobresaliente que adornan mi expediente. Y fui contratado por la universidad cuando cumplí el requisito que entonces se exigía, que era hacer la tesina o la reválida de la asignatura, que la hice viniendo de un regimiento disciplinario y la aprobé. Y durante mi trayectoria como profesor universitario me he presentado en 3 ocasiones a un proceso selectivo. Luego aquí quien miente, miente. Y los de Coalición Canaria se pueden marchar porque no tienen la gallardía de quedarse a escuchar los contraargumentos. No tienen la gallardía. No estoy hablando de personas, estoy hablando de estructuras. Y aquí hay una estructura corrupta que se llama Coalición Canaria, que aflora por todos lados y que tiene que ver con el caso Las Teresitas, con el caso de Masa y el saqueo del pueblo de Santa Cruz, con el caso Reparos y estos días con el caso Sodecán. Y esto, además de ser corrupción,
es una flagrante trampa a las reglas del juego democrático. He sido candidato del Partido Socialista durante muchas ocasiones, un gran partido, y tuve que aprender a no escuchar la prensa ni mirar las vallas publicitarias durante las campañas electorales, porque era una auténtica erupción de publicidad electoral. Y la pregunta es, ¿de dónde salía ese dinero? Al final la corrupción además es trampas a la democracia. Y hay demócratas que no estamos dispuestos, ni hemos estado dispuestos nunca a aceptarlo. Y si yo no digo esto hoy, que tengo el deber de decirlo, me muero. Créanme, se terminó esta historia. Lo del confidente va a tener que retirarlo don José Alberto Díaz. Y yo no retiraré, porque puedo demostrarlo, el concepto de que Coalición Canaria es una formación corrupta. Como ha dicho hace unos días el portavoz del Partido Popular en Santa Cruz, una agrupación de intereses. Y la pregunta es, ¿de qué intereses? ¿De qué intereses? Y luego se refugiarán, profanando el estatuto de senador por la comunidad autónoma, que no está para aforarse, está para defender los intereses de Canarias en las Cortes Generales y en el Senado, para intentar sustraerse a un elemento tan democrático desde los orígenes de la democracia contemporánea, como es el principio del juez predeterminado por la ley. El juez predeterminado por la ley. Refugiarse en una anticualla, pero a pesar de las campañas propagandísticas en la prensa adicta, que todos nos preguntamos cómo sin tener el poder siguen teniendo esa potencia de fuego mediático, porque les pone a su disposición el poder económico al que representan, toda esa trama de medios informativos. Toda esa trama de medios informativos. A pesar de lo que digan, ese asunto está abierto y va a ir al Tribunal Constitucional, créanme, como Santiago que me llamo. Porque lo que no va a ocurrir es que el señor Choclán y el señor Marchena, por eminentes que sean, dicten una resolución de archivo sin escuchar la parte acusadora, porque dice el Tribunal Constitucional una y otra vez, la acusación y la defensa forman un binomio que han de actuar en igualdad de condiciones, de ataque, de iniciativa y de defensa. Y lo del confidente, a lo mejor habría que preguntarlo a algunos personajes de la izquierda independentista, de la izquierda independentista que actuaron como confidentes de la policía política, y yo esto lo he vivido como militante y como abogado. Si vamos a hablar en serio, hablamos en serio. Conversaciones de tasca de café no, y tergiversación de la ley del suelo tampoco. La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, termino señor alcalde, señor Pérez, voy a terminar. La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural tiene una infradotación de medios, y esa infradotación de medios es un dato político. Perdone, señor alcalde, en el artículo 27 de la Ley de Régimen Local se establece con claridad, aunque uno, a pesar de haber sido alcalde 4 o 5 años, no se la hayan leído, con claridad, que el Estado y la Comunidad Autónoma pueden delegar su competencia en los municipios. Y la FECAN no condiciona la integridad. Señor Pérez, por favor, no tiene la palabra.